¿El invitado?, dijo mi nuera sin levantar la mirada. Deslicé el recibo sobre la mesa. No temblé. El silencio que vino después no era de respeto, era de derrota. Yo no levanté la voz. Solo mostré quién había puesto cada ladrillo. Ahora, hasta las paredes saben de quién es esta casa. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mi nombre es Fermín, tengo 73 años, y esto fue lo que ocurrió de verdad. Aquella tarde, el viento de Zaragoza se colaba por las rendijas como si buscara algo perdido. El suelo recién fregado olía a lejía y a café fuerte. En el comedor se oían risas sueltas, platos, cubiertos, voces jóvenes que hablaban demasiado alto. Yo aún tenía el abrigo puesto. Las llaves colgaban frías en mi mano. Si el invitado quiere sentarse, que lo diga, soltó mi nuera, sin siquiera mirar hacia la entrada. No gritó, no se burló. Lo dijo como quien comenta el clima, con una sonrisa cómoda, con la certeza de quien cree tener la autoridad del lugar. Nadie la corrigió, nadie se rió, pero tampoco nadie me defendió. Mi hijo tragó saliva, fingió leer un mensaje en el móvil, y yo simplemente colgué las llaves en su gancho, como lo había hecho durante 30 años. Me senté en la silla más cercana a la puerta, sin decir una palabra. La misma silla que antes era la de papá, ahora parecía no tener nombre. Nadie notó el cambio, pero yo sí. La casa no era grande, pero siempre la había sentido mía. No por el ladrillo, ni por el yeso, sino por cada paso que había dado dentro de ella. Yo levanté esas paredes cuando mi hijo aún jugaba con canicas. Me negué a vender el terreno familiar. Trabajé dobles turnos en la fábrica de motores y renuncié a todo lujo para pagar cada ladrillo con sudor. Pero ahora, parecía que los recuerdos no tenían valor notarial. Mi nuera, Lorena, era joven, segura y lista, lo suficiente como para saber que los silencios se aprovechan. Desde que se casaron, mi hijo empezó a cambiar. Nada brusco, solo pequeños desvíos. Antes me llamaba todos los jueves. Ahora, solo cuando necesitaba un aval. Antes venía con tortilla de patatas y pan de horno. Ahora traía prisa. No culpo a nadie. A veces los lazos se aflojan solos. Pero lo que dolió ese día no fue la palabra invitado. Fue la naturalidad con que la pronunció. Como si yo ya lo fuera desde hacía tiempo. «No te ofendas, Fermín», dijo ella luego, mientras servía vino. «Solo estoy bromeando. Esta casa también es tuya. Un poco». Yo levanté la ceja, pero no hablé, porque no se responde a la ignorancia con ruido. La mesa estaba llena de cosas compradas. Ensalada envasada, jamón del supermercado, vino barato con etiqueta dorada. Nada tenía historia, solo etiqueta. Yo, en cambio, tenía historia de sobra. Mi nieto Nico me miró desde el otro extremo de la mesa. «Abuelo, ¿te gusta la música que puse?» Asentí. Era reggaetón. No entendía nada, pero agradecí el gesto. Al menos alguien se acordaba de que estaba ahí. Lorena siguió organizando, hablando del color que quería para las cortinas del salón, de cambiar el sofá por uno más moderno, de cómo iba siendo hora de reformar el baño. Mi hijo Miguel solo asentía. Nadie me preguntó. Nadie mencionó que fue mi hermano el que construyó ese baño, que fue con mi dinero que se compró el sofá, que fui yo quien pidió el préstamo a Notaría 17, folio RP 2024-11873. Pero todo eso estaba guardado, en un sobre, dentro de mi armario. Amarillento, sellado, olvidado. A veces el respeto se pierde en la modernidad. Después de comer, me ofrecí a fregar los platos. Lorena se rió. «Pero si tú eres el invitado, Fermín, relájate». Esta vez sí hubo risas. Risas suaves, educadas, pero risas al fin. Froté la taza con más fuerza de la necesaria. Me miré en el reflejo del grifo. Allí estaba, un viejo con manos fuertes, espalda encorvada, y ojos que habían visto demasiadas cenas parecidas. No respondí. Esa noche, mientras todos se preparaban para ver un partido, subí a mi habitación, la que ahora compartía con herramientas, cajas y juguetes viejos. Saqué el sobre. No temblaban mis manos. No dolía el recuerdo. Duele más el olvido. Había firmado aquella hipoteca en 1994. En esa época,
El banco no daba facilidades a un obrero sin estudios. Pero yo convencí al director con mi plan de pago y con la nómina íntegra de 10 años. Mi mujer falleció sin saber si llegaría a verla pagada. Pero yo sí. En 2015, el último sello se puso. Y guardé el recibo, no por orgullo, sino por si algún día se dudaba de mi lugar. Ese día había llegado. Pero aún no era el momento. La venganza no se sirve fría, se sirve limpia, sin sal, sin rabia, sin venganza real, solo verdad. El domingo siguiente, Lorena volvió a organizar una comida. Lo hacía cada vez más seguido. Decía que quería fortalecer la familia, pero en realidad parecía que buscaba demostrar algo, como si ser anfitriona la colocara en un escalón más alto. Miguel llegó con una bolsa del Mercadona, pan envasado, una botella de tinto y unos postres de nevera. ¿Todo bien, papá?, preguntó al dejar las cosas en la encimera. Asentí. ¿Y tú? Me miró rápido, como si no quisiera entrar en profundidad. Sonrió, pero esa sonrisa no llegaba a los ojos. Yo había bajado temprano a preparar el café. Aún uso cafetera italiana, no esas cápsulas modernas. El aroma llenaba la cocina. No era nostalgia, era costumbre. Pero cuando Lorena entró, arrugó la nariz. ¿Otra vez con ese café tan fuerte? Vas a dejarnos sin olfato. Miguel soltó una risita, forzada. Nico estaba con los cascos puestos, ajeno a todo. Yo apagué la hornilla sin decir nada. En la mesa, el ambiente era más frío que el salmorejo. Las bromas de Lorena caían como piedras, pero nadie las recogía. Hasta que lo dijo. No sé si el invitado de honor querrá opinar, pero estoy pensando en alquilar la habitación del fondo para Airbnb. Podríamos sacarle algo a esta casa vieja. Y volvió la risa. Pequeña, corta, pero hiriente. Yo bajé la vista a mi plato. El tenedor temblaba apenas. La habitación del fondo, la que construí con mis propias manos cuando mi mujer se quedó embarazada por segunda vez, la que pintamos juntos, entre abrazos y sueños. Miguel no dijo nada. Yo tampoco. Pero ese día, algo cambió. El respeto no se pierde todo de golpe. Se derrama, como vino barato sobre mantel limpio. Esa noche, mientras fregaba, Nico se me acercó. Abuelo, ¿por qué mamá te dice invitado? Lo miré. No tenía culpa. Aún no entendía cómo funcionan las grietas del alma. Es una broma. Mentí. ¿Y por qué no te ríes? No respondí. Me secó las manos con su camiseta, sin decir nada más. A veces, los niños son más sabios que los adultos. Al día siguiente, fui al ayuntamiento. No por rabia, por claridad. Pedí una copia del documento de cancelación de la hipoteca. Me miraron con respeto. El funcionario mayor me reconoció. Fermín Olivella, ¿verdad? ¿Usted es el del préstamo de 1994 con el Banco Central? Asentí. Aquí está, dijo, entregándome el sobre. Pago final registrado. Notaría 17. Escritura pública en regla. Usted figura como único propietario, sin cargas. Guardé el papel. No para usarlo. Solo para recordarme que mi memoria no me mentía. Los días siguientes fueron una repetición silenciosa, de seres pequeños, cambios de tono, cosas que antes eran acuerdos, ahora eran sugerencias, hasta que llegó la gota. Lorena propuso una reforma de la cocina. Quiero abrirla, tirar ese muro feo, le dijo a Miguel. Ese muro es de carga, le respondí. ¿Y tú cómo lo sabes? Rió. Porque lo construí yo. Silencio. Miguel carraspeó. Papá, si vas a ponerte así, mejor no vengas a las comidas. Las palabras fueron cuchillas envueltas en celofán. No gritaron, no discutieron, solo me apartaron. Asentí. Y esa noche abrí el sobre. No por ellos, por mí. Porque uno necesita sostener algo cuando el mundo se le afloja. Y ese papel, con su firma, con su fecha, con su sello, era más firme que todas las palabras que ya no me decían. La semana siguiente, no fui a la comida, ni mandé mensaje. El silencio, cuando es justo, tiene más peso que cualquier protesta. A la semana siguiente, nadie me escribió. Ni un «¿Todo bien, papá?», ni una llamada. Nada. Era como si mi ausencia confirmara lo que ya sospechaban, que sobraba. No me dolía la soledad. Me dolía la costumbre que otros tienen de confundir silencio con debilidad.
Yo crecí en una España que no perdonaba a los que se quejaban por todo. Aprendimos a aguantar con la boca cerrada y la espalda recta, y eso era justo lo que iba a hacer. El lunes, volví a la ferretería donde compraba tornillos desde hace 20 años. Ramón, el dueño, me saludó con su entusiasmo habitual. «Don Fermín, ¿otra vez con arreglos?» «Siempre hay algo que se cae», respondí. «O alguien», dijo él, con una mirada aguda. No dije nada, pero creo que lo supo. Compré una caja de clavos, aunque no los necesitaba. A veces comprar algo inútil te da una excusa para seguir caminando. De vuelta a casa, me encontré con doña Pilar, vecina del tercero. «Fermín, ¿todo bien?» No lo vi en la comida del domingo. Pensé que estarían celebrando. Celebrando. Eso dijo. Me quedé en casa. A veces es mejor el silencio que el ruido mal servido. Ella asintió. Entendió. Las mujeres mayores no preguntan dos veces. El jueves, me crucé con Miguel en la calle. Él venía con prisa, como siempre. «Papá», dijo, con una voz que intentaba sonar casual. «El sábado hacemos una cena por el cumple de Nico. ¿Vienes?» Me encogí de hombros. «¿Estoy invitado?» Miguel se detuvo. Su ceño se frunció, y por un momento pareció volver a tener 15 años. Ese gesto que ponía cuando se sentía culpable y no sabía cómo pedir perdón. «No fue para tanto, papá». No respondí. Solo lo miré. El que no sabe cuánto pesa la dignidad no puede entender cuánto duele cuando la pisan. El sábado fui. No por ellos. Por Nico. Llevaba una bolsa con una caja de herramientas nuevas que le había comprado. A los 13, un niño necesita sentir que puede arreglar el mundo, aunque sea con un destornillador en la mano. La casa estaba llena. Había tíos, primos, incluso un par de vecinos. Nadie me saludó con frío, pero tampoco con calor. Era ese tipo de cortesía que se reserva para conocidos. Educada, distante. Lorena venía y iba con platos, ropa ceñida, sonrisa perfecta, voz aguda. Controlaba todo. El ambiente, el volumen, el ritmo. Y yo, una vez más, sentado en la silla cerca de la puerta, como un perchero con nombre. «¿Te gusta la música, Fermín?», preguntó Lorena. Asentí. Era un mariachi moderno, algo que ella habría despreciado hace años, pero que ahora, por moda o por estética, reproducía con orgullo. «Miguel y yo pensamos en redecorar el salón», dijo luego frente a todos. «Cambiar el suelo, tumbar esa pared horrible, poner luces LED». «¿Y esa pared también la vas a tumbar?», pregunté sin levantar la voz. Ella me miró. «¿Tienes algún problema con eso?». Miguel bajó la vista. «Solo me pregunto si los LED vendrán con escritura notarial», dije, tomando un sorbo de agua. Hubo una risa incómoda en el fondo. Un primo. Tal vez no entendió, o tal vez sí. Después de la comida, mientras se organizaban para cantar el cumpleaños, Lorena volvió a lanzar su dardo. «Papá, siéntate en la esquina, que allí no estorbas». La frase cayó como hielo seco. Nadie reaccionó. Nico estaba con su tarta, esperando que le encendieran las velas. Pero me miró. Sabía que algo estaba mal. Miguel se levantó. «Lorena», no hacía falta decirlo así. Ella chasqueó la lengua. «Ay, por favor, no empecemos. Es solo un comentario». «A veces los comentarios cortan más que los cuchillos», dije. Ella se rió. Ligera, segura. «¿Vas a empezar con tus dramas, Fermín?». No respondí. Solo saqué el sobre del bolsillo interior de mi chaqueta. No levanté la voz. No cambié de tono. Solo deslicé el sobre la mesa, entre el plato del pastel y la bandeja de los cubiertos. Lorena lo miró de reojo. «¿Y eso?». «Un papel viejo. Nada más». Ella lo tomó, todavía con esa sonrisa que usa cuando cree que tiene el control. Rasgó el borde con la uña pintada, sacó el pliego y comenzó a leer. La sala, poco a poco, fue quedando en silencio. Primero los primos, luego los cuñados, después Miguel, y por último, ella. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, línea a línea. Yo seguí bebiendo mi agua, la misma copa que había usado durante años. Una de cristal barato pero firme. Miguel se inclinó hacia ella. «¿Qué es eso?». Lorena no respondió de inmediato. Sus dedos temblaban apenas. El recibo estaba fechado. 4 de abril de 2015. Firmado. Sellado. Validado por el registro de la propiedad de Zaragoza,
Notaría 17. Folio RP 2024, INZ 873. Nombre completo: Fermín Olivella Ruiz. Es la cancelación de la hipoteca, susurró ella. Tu padre es el único titular. Un silencio distinto se instaló, uno que no buscaba incomodar sino ordenar. Yo no dije nada, solo respiraba. Miguel me miró. Papá, ¿por qué no dijiste nada? Porque no tenía que hacerlo. ¿Y nosotros? Balbuceó Lorena. ¿Cómo es que vivimos aquí? Porque sois mi familia, respondí. Porque cuando Miguel se casó, no quise poner límites. Pensé que el respeto se entendía sin firmar papeles nuevos. Ella tragó saliva. Pero, tú dijiste que ya no vivías aquí. Dije que me apartaba, no que renunciaba. Miguel se frotó la cara. Entonces, todas las reformas, la cocina, la habitación de Nico, fueron hechas sobre suelo que yo compré, con dinero que nadie heredó, con esfuerzo que no cabe en una cuenta bancaria. Nadie respondió. ¿Y por qué traes esto ahora?, preguntó Lorena con la voz algo rota. Porque hoy me senté en mi silla, en mi casa, y me llamaste estorbo. Era una broma. No para mí. Lorena bajó la mirada. Miguel seguía en shock. El resto no sabía si quedarse o levantarse. Pero yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía anclado. No por el papel, sino por lo que representaba. Memoria firmada. Recordé cada paso que me llevó hasta esa firma. Los años en la cadena de montaje, doblando turnos, aguantando el ruido de las máquinas que te taladraban los oídos. El pan con tomate que comía a oscuras, solo, cuando llegaba tarde. Las veces que me sangraron las manos colocando baldosas con mi hermano, sin ayuda, porque el albañil era caro. La vez que mi mujer lloró al ver la cocina terminada, con su horno nuevo, y me abrazó sin decir una palabra. Todo estaba en ese recibo. No quiero echaros, dije, alzando la vista. No quiero pelear. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque uno puede aceptar muchas cosas, pero no que lo llamen invitado en su propia historia. Nico me abrazó sin decir nada, y en ese momento supe que no necesitaba más explicaciones. El domingo siguiente, la casa volvió a llenarse, pero esta vez el aire era distinto. No había bromas, no había comentarios al paso, solo pasos cuidadosos, miradas que evitaban cruzarse, y silencios llenos de preguntas no formuladas. Lorena no hablaba tanto. Miguel no sonreía tanto. Yo no necesitaba hablar. La mesa estaba puesta con esmero. Mantel nuevo, platos combinados, servilletas dobladas. Pero todo eso no podía disfrazar lo que flotaba en el ambiente. Una tensión suave, casi elegante, como la que precede a una tormenta. El recibo seguía donde lo dejé, sobre la repisa de la entrada, visible, sin esconderse, como una presencia más entre los invitados. «Papá, ¿quieres servirte tú primero?», preguntó Miguel. Asentí con una leve inclinación de cabeza. Era la primera vez que lo decía desde que Lorena había empezado a organizar las comidas. Ella no lo contradijo. Simplemente bajó la vista y cortó el pan. Durante la comida, nadie mencionó reformas. Nadie habló de alquileres. Nadie pronunció la palabra invitado. Pero no hacía falta. A veces, la ausencia de una palabra es el mayor reconocimiento de su peso. Cuando llegaron los vecinos, los González del cuarto y doña Clara del segundo, todo se volvió aún más delicado. La casa, que antes parecía escenario de dominio para Lorena, ahora se había vuelto terreno neutral. Ella lo notó. Yo también. «Fermín, me han dicho que esta casa la levantaste tú mismo», comentó don Ernesto, un vecino de bigote recto y voz de locutor. «Con ayuda de mi hermano y un albañil amigo. Pero sí, ladrillo por ladrillo. Eso ya no se ve», agregó. «Hoy todo se compra ya hecho, sin alma». Miguel tragó saliva. Lorena siguió cortando queso, como si cada trozo fuera una distracción contra la incomodidad. «Papá», dijo Miguel más tarde, cuando se apagaron las conversaciones, «¿puedo hablar contigo un momento?». Fuimos a la cocina, los dos solos. Como cuando él tenía 14 y se metía en problemas menores y venía a buscar mi consejo sin saber cómo pedirlo. «No sabía que habías terminado de pagar la hipoteca hace tanto», empezó. «No hacía falta que lo supieras, solo que lo respetaras. Lorena no quiso ofenderte, pero lo hizo, y tú lo permitiste».
Silencio. ¿Qué quieres que hagamos? Preguntó. Lo miré. No quiero nada. Solo vine a recuperar mi lugar. El que ustedes olvidaron, pero que nunca dejé de ocupar. Miguel bajó la cabeza, como un niño al que le acaban de enseñar la diferencia entre permiso y propiedad. Al regresar al comedor, Nico me esperó con un dibujo en la mano. Una casa, grande, con tejado rojo y una puerta abierta. Encima, en letras desordenadas, casa del abuelo. Me arrodillé para abrazarlo. ¿Y este dibujo? Es nuestra casa, dijo, pero esta vez con tu nombre en la puerta. No sé si lo había escuchado todo, o si simplemente lo había sentido. Pero ese dibujo, para mí, valía más que todos los registros notariales del mundo. Esa tarde, nadie volvió a llamarme invitado, no porque yo lo hubiera prohibido, sino porque ya no se atrevieron a ignorar lo que era evidente. La semana siguiente trajo algo que no esperaba. Silencio. Pero esta vez, uno cargado de respeto. No hubo mensajes, no hubo bromas, no hubo invitaciones forzadas, pero cada cosa en su sitio parecía susurrar que algo había cambiado. El miércoles por la mañana, Lorena llamó a la puerta de mi habitación. Nunca lo hacía. «Fermín, ¿tienes un momento?» Asentí sin girarme del todo. Estaba preparando mis herramientas, dándole mantenimiento a una vieja lámpara de pie. «Quería pedirte disculpas», dijo, bajando la voz como si le pesara cada palabra. «Por todo». No respondí. Quería que siguiera hablando sin interrupciones. Me pasé. Lo sé. Creí que por estar aquí tanto tiempo ya formaba parte de todo, pero no entendí que tú ya eras parte del todo antes que nadie. Pocas veces en mi vida había visto a alguien tan segura de sí misma hablar con la cabeza gacha. Y no por derrota, sino por reconocimiento. «Quiero proponerte algo», añadió. «Pensamos rehacer la escritura, incluir a Miguel, a Nico, y dejarlo todo en regla, como tú prefieras». La miré por primera vez. «No hace falta que me pongas en la escritura, Lorena. Ya estoy ahí». Ella tragó saliva. «Pero quizá quieras dejarlo claro, por si algún día faltas». Eso sí me detuvo, porque tenía razón, no en la intención, sino en la previsión. «Hay una notaría en la calle Alfonso», dije. «Podemos ir el lunes, que quede constancia, pero no para demostrar nada, solo para que nadie más olvide». El sábado, sin embargo, llegó antes que ese lunes, y con él, una reunión familiar que no estaba prevista. Un primo lejano venía de Valencia. Aprovecharon para armar una cena grande. Yo no tenía intención de ir, pero Nico vino a buscarme en persona. «Abuelo, dicen que harás paella. Nadie más sabe hacerla como tú». Reí. «¿Desde cuándo quieres paella?» «Desde hoy», respondió. «Quiero ver cómo cocinas tú». Acepté. Pero esta vez pedí algo a cambio. «Pon la mesa con tu padre, y que nadie toque el recibo que está en la entrada». Nico asintió. No hizo más preguntas. La cena fue extraña, no por tensa, sino por reorganizada. La gente me saludaba distinto. Algunos me llamaban Don Fermín, otros me preguntaban por anécdotas del pasado. Los más jóvenes me ofrecían la silla de siempre, pero yo preferí quedarme de pie, junto al fuego, removiendo la paella. Lorena hablaba poco, Miguel casi nada. Solo Nico se movía entre todos con naturalidad, como si él, y solo él, pudiera sostener las dos versiones de nuestra historia al mismo tiempo. «¿Y ese papel de ahí qué es?», preguntó uno de los primos, señalando la repisa. «El recibo de la hipoteca», respondió Nico, con toda la simpleza del mundo. «La casa es de mi abuelo». No hizo falta más. A veces, el poder no necesita reforzarse. Solo necesita ser dicho en voz alta por alguien inocente. Cuando sirvieron el arroz, nadie se atrevió a comentar si estaba salado, porque no era solo arroz, era la comida del dueño de casa, y aunque nadie lo dijo en voz alta, esta vez todos eran invitados. El lunes por la mañana fui solo a la notaría. Miguel me ofreció acompañarme, pero le dije que no hacía falta. Este no era un trámite compartido, era una confirmación personal. La notaría 17 seguía en el mismo edificio de siempre, al lado del estanco donde compraba el periódico. Entré con paso firme, no como quien reclama, sino como quien recuerda. «¿Nombre completo?», preguntó la secretaria. «Fermín Olivella Ruiz». Tecleó con rapidez. Luego alzó la mirada, con una leve sonrisa. «Aquí está. Escritura pública registrada».
Cancelación completa de hipoteca. Año 2015. Propietario único. ¿Podemos emitir una copia notariada? Por supuesto. ¿Quiere incluir testamento o traspaso de titularidad? Negué. De momento solo dejar constancia. Lo demás ya se decidirá con calma. Me entregaron la copia en un sobre duro, con su sello oficial. Lo guardé sin mirarlo. Ya no necesitaba verlo. Solo necesitaba que existiera. Al volver a casa, encontré a Lorena en el salón, recogiendo ropa del sofá. Al verme entrar, se enderezó. ¿Todo bien? Ya está hecho, dije. Ella asintió. No preguntó más. Y eso fue señal de que al fin entendía. Por la tarde, Miguel subió a mi habitación. Llevaba una caja en las manos, de cartón polvorienta. La encontré en el trastero. Es tuya, ¿verdad? La abrí. Fotos viejas, facturas antiguas y una agenda rota con mi letra. Entre ellas, una hoja doblada en 4. Una carta. Mi esposa, Clara, la había escrito en 2003. Jamás la había visto. Fermín, si algún día te sientes menos que lo que eres, recuerda que cada pared de esta casa tiene tus huellas. Nadie puede quitártelas. Ni el tiempo, ni el silencio, ni el olvido. Tuve que sentarme. Miguel esperó, en silencio. Papá, lo siento. Levanté la vista. ¿Por qué? Por dejar que te trataran como un extraño. Por no ver lo que estaba delante de mí. Lo miré durante unos segundos. No me dolía que me olvidaras, dije. Me dolía que creyeras que no importaba. Esa noche bajamos los 3 a cenar. Nico puso la mesa. Lorena trajo pan del horno. Miguel sirvió agua a todos. Yo me senté en la cabecera. Por primera vez en años. Nadie dijo por qué. Solo pasó. Y eso lo hizo más real. Después de la cena, Nico me trajo un cuaderno. ¿Me enseñas a hacer el plano de la casa? ¿Para qué? Quiero dibujarla completa, como era cuando tú la construiste. Le acaricié el pelo. Entonces, necesitas más que lápices. Necesitas historias. Esa noche le conté todo. Cómo se eligieron los azulejos, por qué la puerta de la cocina tiene esa muesca, cómo su padre lloró cuando clavó su primer clavo. Y mientras hablaba, vi cómo Lorena y Miguel escuchaban también, sin interrumpir, como si intentaran al fin habitar el pasado que siempre les sostuvo el presente. Al día siguiente, el recibo ya no estaba en la repisa. Lo había guardado. Ya no era necesario dejarlo visible. Ahora, su verdad habitaba en todos. El recibo ya no estaba a la vista, pero su presencia seguía viva en cada gesto nuevo, cada palabra que ahora venía medida, cada silencio que hablaba sin herir. Era como si, por fin, el respeto hubiera dejado de ser cortesía, para convertirse en memoria activa. Miguel comenzó a llamarme 2 veces por semana, ya no solo para ver cómo estaba, sino para preguntarme, para pedirme consejos sobre cosas pequeñas, una gotera, una duda del trabajo, una receta que no salía igual. Y en cada pregunta, yo sentía cómo volvía a ocupar mi lugar, no por imposición, por reconocimiento. Lorena, por su parte, no volvió a bromear con la palabra invitado, no porque se lo prohibiera, sino porque entendió que algunas palabras no se repiten si alguna vez hicieron sangrar. Un jueves por la tarde, mientras Nico hacía deberes en la mesa, Lorena entró con algo envuelto en tela. «Esto es tuyo, ¿no?» Era el anillo de bodas de mi mujer. Lo había perdido hacía años. Lo encontré en una caja, detrás del armario del cuarto de Nico. No sabía si dártelo o no. Lo tomé con cuidado. El metal estaba frío. El grabado interior aún legible. C.R. 1972. Clara Ruiz. Mi Clara. Gracias, le dije sin añadir más. Ella asintió. No hizo falta que dijera nada más. Esa noche me senté en el patio con Miguel. La luz cálida colgaba en guirnaldas desde los extremos del porche. No hablábamos mucho. El silencio entre padre e hijo, cuando es sano, no incomoda. Solo está ahí, como una presencia tranquila. ¿Tú sabías que mamá había escrito esa carta?, preguntó de pronto. No. La guardó sin decirme. Es increíble que hablara de las paredes. Justo eso, lo que olvidamos nosotros. Porque nunca las construyeron, respondí. El que no pone un ladrillo, no siente el peso de lo que se alza. Miguel bebió un sorbo de vino. No sé cómo reparar lo que hicimos. No se repara.
dije. Se reconoce y se honra. Esa semana, algo nuevo ocurrió. Recibí una carta del ayuntamiento. Una solicitud formal. Consulta ciudadana sobre participación en programa de memoria histórica y oficios populares de Zaragoza. Querían incluir mi nombre como uno de los últimos obreros que había construido su casa con sus propias manos. Me reí solo. La vida tiene formas curiosas de devolver lo que se calla. Lorena fue la primera en felicitarme. «Vas a salir en la revista del barrio», dijo. Eso no lo consigue cualquiera. Ni falta que me hacía. Pero se sintió bien. Nico, mientras tanto, terminó su dibujo. Una maqueta de la casa, hecha en cartulina, con recortes y ventanas marcadas con bolígrafo. ¿La puedo presentar en clase, abuelo? Claro. Pero di bien quién la construyó. Tú. Lo pondré en la base. Casa familiar Olivella Ruiz, construida por mi abuelo Fermín. Dueño verdadero. Así, con mayúsculas. Le revolví el pelo. No hace falta tanto. Sí hace, respondió él. Porque si no lo digo yo, otros lo van a olvidar. Esa frase me quedó resonando toda la noche. La verdad solo permanece cuando alguien la sostiene. Nunca imaginé que el respeto pudiera volver sin ruido. Pero así fue. No llegó con discursos ni con actos grandiosos. Volvió en los pequeños gestos que, antes, se daban por sentados. Una mañana bajé y encontré la cafetera italiana ya sobre la hornilla, llena y lista, justo como a mí me gusta, con café molido del bueno, no de cápsula. Lorena estaba doblando ropa en silencio. «Pensé que querías café», dijo sin mirarme. «Gracias». Eso fue todo. Pero en ese instante, supe que ya no me veían como una presencia decorativa. Me veían como la raíz. Miguel, por su parte, había cambiado su forma de hablar. Ya no decía, «Voy a hacer esto con la casa». Decía, «¿Tú qué piensas, papá?» Y esa pregunta, esa pequeña puerta abierta, significaba más que cualquier documento notariado. Una tarde, fui a buscar a Nico al colegio. No era algo que hiciera seguido, pero él me lo pidió. «Quiero que mis amigos te conozcan», dijo. «¿Y qué les voy a decir? Que eres el que construyó mi casa, el que hizo todo desde cero». Me quedé callado. No por emoción, por orgullo silencioso. En la salida, Nico me presentó como si fuera un personaje de película. «Este es mi abuelo Fermín. Él hizo la casa con sus propias manos. Sin planos, sin arquitectos, solo con esfuerzo». Uno de sus amigos preguntó, «¿Y por qué no sales en internet si hiciste algo tan grande?» Me reí. Porque antes las cosas no se subían, se vivían. Esa noche, Miguel me entregó un sobre. No era el recibo, era una carta. Había escrito a mano, para que quede escrito, aunque ya esté claro. Dentro, una declaración firmada por él y por Lorena. Reconocían oficialmente que yo era el único propietario de la casa, que ellos vivían ahí por voluntad mía, y que nunca me considerarían otra cosa que el dueño, el padre, el fundador. No era legal, no era oficial, pero era algo más importante. Era voluntad sincera. «Queremos que tengas esto», dijo Miguel, «para que nadie más, nunca, se atreva a hacerte sentir como si no pertenecieras aquí». Asentí. No lo abracé, pero le puse una mano en el hombro, y eso para nosotros ya es casi una confesión completa. Los días pasaban sin sobresaltos, pero cada día la casa se sentía más mía otra vez. Y no por los papeles, por las miradas, por los gracias, por los silencios que ya no eran evasivos, sino respetuosos. Una noche, mientras tomábamos mate en el patio, costumbre que aprendí de un viejo amigo argentino, Nico me preguntó, «Abuelo, ¿te sentiste mal cuando mamá te dijo eso?» Pensé en mentirle, en decirle que no importaba, pero le respondí con verdad. «Sí, hijo, me dolió, mucho. ¿Y por qué no te fuiste? Porque cuando uno planta una casa, no la abandona por una tormenta». Él asintió, y en sus ojos entendí que esa lección le había calado más hondo que cualquier castigo o regaño. Desde entonces, nunca más me sentí como un invitado, ni siquiera como un patriarca. Me sentí como lo que era, un hombre que había sembrado algo y, al fin, lo veía florecer con dignidad. Hoy, la casa está igual que siempre, las mismas paredes, el mismo suelo que pusimos con mi hermano, las mismas puertas que rechinan cuando cambia el clima, pero algo en ella se siente diferente. No es el mobiliario, es la energía,
la forma en que ahora me ofrecen la primera taza de café, la forma en que se consulta mi opinión antes de mover un jarrón, la manera en que, sin decirlo, todos entendieron que el respeto no se exige, se cultiva. El recibo ya no está sobre la repisa, ahora duerme guardado entre otras memorias, en un cajón que nadie abre sin motivo, porque su propósito se cumplió, porque el papel puede decir quién pagó la casa, pero la forma en que caminas por ella dice quién la construyó. El otro día, Lorena organizó una cena para unos amigos. Por primera vez me presentó sin titubeos. Este es Fermín, mi suegro. Él es quien levantó esta casa. Gracias a él tenemos techo y familia. Nadie la obligó. Y por eso, valió aún más. Miguel, por su parte, ha empezado a escribir. Crónicas, recuerdos, fragmentos. Dice que quiere dejarle a Nico algo más que objetos. Le sugerí que escribiera sobre las veces que yo lo llevaba al colegio en bicicleta, o sobre cómo se escondía bajo la mesa cuando su madre lo regañaba. Reímos. Él tomó nota. Nico ya no me pregunta si soy el dueño de la casa. Él lo dice con firmeza, en voz alta, a veces sin venir a cuento. Mi abuelo construyó nuestra casa. Todo. Hasta el grifo del baño. Una vez lo dijo en clase. Su profesora me llamó para contarme. Se notaba orgullo en su voz, don Fermín. De ese que no se enseña con palabras. He empezado a salir más. Voy al mercado, charlo con los vecinos, reparo cosas que no me corresponden. Pero lo hago porque quiero, no para demostrar, solo para estar. El otro día vi a un anciano en el banco del parque, solo. Tenía esa mirada que yo también tuve, la de quien no sabe si aún tiene lugar en su propia historia. Me senté a su lado. No hablamos mucho, pero cuando se fue, me dejó una frase. Lo que uno planta con silencio, a veces florece en la boca de los demás. Tenía razón. Hoy, Lorena prepara la comida y me llama primero. Miguel recoge los platos sin que nadie lo pida. Nico pone mi silla siempre en el centro. Y yo solo observo. No necesito hablar tanto, porque cuando una casa recupera su equilibrio, hasta las paredes lo agradecen. Esta historia no tiene un final ruidoso. No hubo gritos, ni venganzas, ni puertas que se cierran de golpe. Solo hubo verdad. Y eso basta. Si tú que estás escuchando esto te has sentido alguna vez un extraño en tu propia vida, recuerda, no todo se grita. Algunas cosas se prueban, y cuando se prueban, no hace falta volver a explicarlas. Gracias por acompañarme hasta aquí.